Bueno, cada día damos un paso más rumbo a las elecciones intermedias de 2015. Llevamos ya varias semanas soportando una tremenda espotiza de los distintos contendientes en medios electrónicos. Y ya también los partidos políticos concluyeron su proceso de selección de candidatos. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral ha empezado a establecer las reglas del juego y los pleitos entre la autoridad y los partidos en el seno de ese órgano también ya iniciaron. Por todo ello, y como ya es costumbre en épocas electorales, tenemos hoy, como cada mes, nuestra mesa con un grupo de destacados encuestadores y analistas políticos. Nos acompaña Francisco Abundis de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Ulises Beltrán de BGC y Asociados. Ulises, bienvenido de nuevo. Ya te voy a ceder la estafeta. No, por favor, ¿yo qué hago? No discutir con Javier. Yo digo, no, se lo dejo a Leo, ¿no? Nunca le ganas. Pero es que él está profundamente equivocado. Ay, con razón. Bueno, ya eso, a ver, no se pierdan mañana la respuesta, por favor. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Leo? De Buen Día, Laredo. Y Roy Campos, de Consulta Mitowski. Leo, ¿Cómo colegas. estás? Bueno, habíamos dicho desde la primera mesa que tuvimos que la primera gran pregunta es ¿cuánto va a sacar Morena? Pero me parece que ya se empieza a generar otra pregunta muy interesante, Jorge, que es si el PAN puede sacar más votos que el PRI. Bueno, esa siempre es una posibilidad. Realmente los datos de varios de los aquí presentes nos muestran, digamos, una contienda donde la brecha entre PRI y PAN es de 4 a 6 puntos porcentuales, digo. Con un PRI cayendo y un PAN subiendo. Así es, digo, y también hemos visto históricamente que el PRI, digamos, al inicio de las campañas es su mejor momento, ¿no? Después tiene un periodo, digamos, de caída. Pero aquí la pregunta es que el PRI tiene una alianza importante con el Partido Verde. Así es. Que va a estar alrededor del 10% más menos 1 o 2 puntos porcentuales, que naturalmente puede ser el diferenciador. Y en ese sentido, pues el PAN pudiera tener más votos que el PRI, pero el PRI, precisamente por su alianza con el Verde, puede ganar más curules. Eso sí, tú. ¿No? Sí, entonces ese es el primer tema. Pero, a ver, perdónenme, estamos de acuerdo que la mesa que vayamos a tener el 8 de junio o el 7 de junio en la noche, si el PAN saca más votos que el PRI, esa va a ser la nota, ¿no, Ulises? Sí, pues una de las notas posibles. Hay otras posibles. Ganó, pero perdió. Ganó, sí. Pero bueno, yo creo que lo sí. que anota Jorge es muy importante que tomemos en cuenta. Esta no es una elección nacional, son 300. Sí. Y entonces, por eso digo, las cifras nacionales que reportarán y que veremos en este caso son muy importantes porque nos dan señales de lo que va a ser la elección, que son 300 elecciones, y que lo que importa es cómo se conforme el Congreso. Sí. Entonces, sí, la Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados, perdón. Sí. Y si gana más que el PRI, que etcétera, sí es relevante, bueno, nos da señales, pero en última instancia lo que importa es qué nos dice eso de la manera como se va a constituir la Cámara. Y yo creo que esa es la pregunta relevante, ¿no? Entonces, así es. Y ahí tiene razón, o sea, puede haber, pues sí, que gane 30% el PAN y 28% el PRI. Digo, es perfectamente posible con los números que están presentando. No sé si posible o probable, nunca he entendido esa distinción, pero o sea, podría ocurrir, podría ocurrir, podría ocurrir, pero qué tan relevante es eso para en el efecto de la elección en la integración del Congreso. Es tan probable, y me gustaría, Roy, ponerte la gráfica de la encuesta que tú presentaste ayer. Porque la hiciste, me parece, correctamente con intervalos de confianza, porque y si se fija la gente, hay un cachito donde hay un traslape entre el PAN y el PRI, lo cual lo que dice es que es probabilísticamente si haya pues o un empate o que saque incluso más votos. Mira, ahí está la... Exactamente, el punto máximo del azul es mayor al punto mínimo del verde. Del PRI. Del PRI, ¿no? O sea, del verde, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Es menor al 50%. ¿No? O sea, tiene más probabilidad de ir adelante el PRI que de ir adelante el PAN. A ver, hay 3 carreras. El 8 de junio tú te vas a sentar y vas a analizar y prácticamente hay 3 análisis. Hay una pelea simbólica. ¿Quién es primera fuerza en México? Eso. Es simbólica. Claro. ¿No? Igual que quién representa a la izquierda. Tal vez el PRD tenga más diputados y menos votos que Morena. O sea, no sabemos. Pues es el simbolismo que te den los votos. Otra es de poder, Congreso.
quién va a tener el poder, que es el Congreso, los votos, la población, la Cámara, cómo va a estar la Cámara de Diputados. Y la tercera es los estados y los municipios. Correcto. O sea, la composición que vas a ver regionalmente, que si Nuevo León, Sonora, o sea, sí. ¿no? Pero yo creo que vas a hacer en los 3 niveles de análisis. Pero el simbolismo de la primera fuerza es ni modo, es simbólica importante. Importantísima, sí. ¿No, Paco? Yo más bien lo veo como 10 elecciones. 10 elecciones. Pues dentro de nuestra cultura chilanga la vemos como una y el resto, pero en realidad no, la verdad, pero digo, yo si le llevo el mensaje a los neoleoneses con todo respeto y a los sonorenses y a... No, las de gobernador en particular. Porque y si lo reduzco más, son 2 marcadores, el de la federal y los estados. Sí. El de los estados no hay que perderlo de vista. Es decir, cuánto va a ganar el PRI como partido en el gobierno, qué va a pasar en Nuevo León, que sin duda por economía, por tamaño, yo creo de los 9 estados, sin menospreciar, sin ofensa a los demás, yo creo que acaba siendo la elección más importante de esos 9, Sonora, Querétaro, San Luis, Baja Sur, Colima, Campeche, Michoacán, Guerrero, cada una de esas es una historia, y no es una historia pequeña, no es una historia, hay mucho de por medio ahí. Pero me gusta esto. Los símbolos. Me gusta agarrarla como el marcador federal y el marcador estatal, y al final hay un gran marcador. Claro, porque a lo mejor al PAN le va muy bien en lo local, pero no le va tan bien en lo federal. Entonces, pero creo que esa es parte del debate político electoral que no hemos visto. ¿De qué se trata esta elección? Roy plantea 3 lecturas, Francisco tiene otra. Sí. Hay otra lectura que es la clásica, tanto en México como en Estados Unidos, que este es un referéndum sobre el presidente. También, ¿no? claro. Pero creo que de eso se va a tratar esta elección, de eso es parte, digamos, de la campaña, decirnos de qué se trata esta elección, cómo fijas las expectativas, parte de lo que se vea como triunfo, como derrota, tiene que ver. Bueno, pero precisamente entonces lo que saque el PRI, pues se va el PRI. ¿Y el verde? ¿Tú crees que el verde también, como referéndum a el presidente? Pues llegó con el verde. No sé. A ver, para el tema, ¿va a ser esto un referéndum a la gestión del presidente? Pues tomas al PRI, no al verde, aunque no quiera, se va a leer como tal. Sí, ¿has escuchado de la crisis del INE? Tiene que ver con eso. ¿Tú crees que el verde no importa? No, claro que el verde importa. Importa tanto que... La pregunta es exacto, sí, también el voto del verde debe ser considerado referéndum. O sea, vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿quieres analizar la primera? Sí. La elección como referéndum, ¿no? Sí. La pregunta sería si el que vota por verde es quejándose de Peña o apoyando a Peña. Pues a ver... Contéstenme ustedes los encuestadores. No, lo primero es en relación, por ejemplo, nosotros hemos hecho la pregunta directa de qué tanto va a influir el voto del presidente Peña, el desempeño del presidente Peña en la elección, y me sorprende porque un 52-54% dice que no va a influir, y el resto, unos que sí a favor, otros que en contra, pero hay una parte importante, esa es una manera directa. Cuando tú correlacionas aprobación presidencial y voto, ves que la relación es muy, muy directa, es decir, que sí hay un efecto. Pero ese es también tema de la campaña, no hemos visto los spots, se está hablando de la situación económica, se está hablando de la situación del país. Pero entonces, permíteme un segundito, porque sí es importante. Entonces, ahorita poner tu gráfica, la que tú sacaste de tu última encuesta, si nos las pueden poner la gráfica de Buendía y Laredo, y explícame entonces por qué la caída de las preferencias del PRI en noviembre del 42% al 30% en febrero. Es una caída de 12 puntos. Y es una caída que puedes explicar claramente por desempeño gubernamental. Pues entonces sí está pesando, ¿o no? O por la edición. No sabemos. Tú estás poniendo cara aquí de la aprobación presidencial se cayó. A ver, nosotros en este mes traemos 33 puntos. ¿Cuál? En ese mes, en noviembre. ¿En noviembre tú ya traías 33? Sí. ¿Y tú traías 42? La caída es una caída así tampoco. Tú tampoco traías una caída fuerte. La caída está en función de tu medición anterior y de si lo mides mensual o en trimestre. Tenemos siempre que ser así como medidos nosotros mismos con los datos, que nuestros mismos datos pueden tener error. O sea, entonces sí tenemos que ver como en conjunto qué decimos, pero una caída de 42 a 30 sí, es un desempeño, pero en noviembre ya estaba lastimado el presidente. Es que depende de qué etapa de noviembre. Es que tú la levantaste muy Yo la levanté el 12 de noviembre. Es que aquí tuviste el desenlace del informe de Ayotzinapa. ¿Qué vas a medir? ¿A qué se lo vas a atribuir?
O sea, no, pero hay otras mediciones que son aquí tengo una duda, Paco, y tú me encantaría que la aclararas, porque vi tu encuesta y qué bueno que ya todos corrigieron, Qué bueno que ya todos corrigieron, porque estaba muy preocupado. A ver, venga. Me perdí en esta parte. No, ¿qué le querías? Simplemente, bueno, y hay una parte en la cual preguntaste si le atribuían al PRI específicamente el tema de Ayotzinapa. Pero eso no tiene que ver con pero es que la tu última serie que no trae publicaste, caída para el PRI por Ayotzinapa. es por Ayotzinapa. No, para ti no tuvo ningún efecto en la vida política del país. A ver, es pregunta. La pregunta es, ¿le pegó a las preferencias a favor del PRI el caso Ayotzinapa / Casas? Sí. Nosotros traemos la caída en la aprobación y la caída en preferencia electoral prácticamente desde el otoño del año pasado. No, previo a Ayotzinapa, previo... O sea, no es Ayotzinapa ni es la casa. Yo, digamos, atribuirla a Ayotzinapa, yo creo que para ustedes también es una especulación. Es lo que ustedes están especulando. Perdóname, te estoy haciendo una pregunta sobre tus datos. No, pero tus datos demuestran que que el PRI no, y el PRD sí. El PRD sí cayó en la tuya. Sí. El PRD sí cayó. Pero tampoco sé si es atribuible a Ayotzinapa. Sí. Es decir, lo que está haciendo en la pregunta de Ulises es tener una hipótesis sobre la pregunta. Si me pregunta si se movió la serie, no se movió mucho la serie. Si usted se la atribuye a Ayotzinapa, es otro tema. Es decir, yo no se lo atribuyo a nada, simplemente quisiera que me expliques. No tengo hipótesis. Pero a ver, entonces, acá sí hay una diferencia en la... ¿Cómo se hace correctamente? Dime cómo lo hago correctamente. No debemos caer en la insensatez de decir que Ayotzinapa no importó. Claro que digo... Sí. Evidentemente que hay un efecto y lo puedes medir claramente. Hay un antes y un después. No en una serie de tiempo se ve claramente. Se puede expresar en 1000 otras cosas. Se refleja en la aprobación presidencial, en preferencia electoral. Puedes concluir que todas tienen muy poco efecto. Sí. Era esa la pregunta que estaba haciendo, nada más. Pero aquí sí hay una diferencia en la mesa, que es qué tanto, o sea, creo que sí podemos especular, porque siempre es un problema la causalidad en la estadística, ¿no? Gracias. Sí. Pero sí podemos especular que un trimestre malo, con casos como Ayotzinapa y lo de las casas, sí le pegó a la preferencia a favor del PRI. Nosotros lo vemos mucho en el tema de reputación del presidente, en lo personal. Más que en cualquier otra variable. Es decir, él, persona, tiene un problema en esa, digamos, es donde vemos el efecto. Ahora, no tanto en lo político, un cacho en la aprobación, pero no es necesariamente, o no vemos un cambio sustancial. Ahora, Roy, a esto hay que sumar ya muchos trimestres de una sensación de que la economía va mal. También es la economía, de que la seguridad crece el problema y de iguala incredulidad, corrupción, o sea, sí, eso es. O sea, se ha juntado el hambre con las ganas. Sin embargo, cuando ves, sigue en primer lugar el PRI. Sí. Y lo que cuando dije yo verde es, porque hago un ejercicio que lo pongo en el documento, es si sumas los votos del PRI más el verde, es lo que sacó Peña. Y sumas los votos de toda la izquierda, es lo que sacó López Obrador. Y no ha habido cambios. Menos, exactamente. 5 puntos menos. Pero estás en eso, o sea, estás reproduciendo ahorita en este momento. Sí, pero eso no quiere decir que sean los mismos votantes. No son los mismos votantes, ¿no? Porque además hay más votantes y hay cambios, ¿no? Sí. Incluso, si sumas al PRD y a Morena, estaría en la contienda con el PAN por el segundo lugar. Sí, claro. O sea, sí hay un jalón ahí. Entonces, las lecturas son muchas, pero el PRI sigue en primer lugar. Ahora, para mí el verde entra de los votos de apoyo a Peña. Sí entra. Sí. ¿Ustedes? O sea, ¿tú le crees a Madero? No, yo le creo a Madero. Bueno, sí le creo a Madero, claro. No, yo creo que son votos independientes. Hay un traslape del electorado, ciertamente comparten el electorado PRI verde en el sentido de que la gente tiene afinidad por ambos partidos, digo, eso es cierto. Cuando van a la alianza. Pero también, digo, tú tienes que ver la campaña del verde, digo, es una campaña que a final de cuentas es una campaña que critica, digamos, los servicios públicos, tampoco es una campaña de partido en el gobierno. Pero también sí es una campaña de que cumple. De logros. Claro, pero es una diferenciación. ¿no? Es una buena pregunta porque en la boleta lo que tú vas a ver son mismos candidatos o candidaturas en 250 distritos. 44, ¿no? 250 por ahí. Pero no necesariamente, digo, y ahí a lo mejor hay una diferencia en la interpretación. Yo veo un electorado muy independiente en el verde. Quien cree que el verde es otra cosa, vota verde. Quien lo asocia con el PRI, creo que ya el verde empieza a tener problemas.
no el PRI, el verde. Ahora, déjenme preguntarles antes de irme a la pausa. En lo que están midiendo ahorita Ulises, Jorge, Roy, Francisco, lo que están midiendo, ustedes ven diario encuestas, ¿qué va a pesar más en el electorado? ¿Qué está pesando ahorita más? No qué va a pesar más. Ahorita, ¿qué está pesando más? ¿La economía, la inseguridad, la corrupción? ¿O es una combinación de todo? ¿Qué está moviendo ahorita al electorado? Es decir, me estás pidiendo una causalidad y hace por eso, pero tu feeling, lo que te puedo decir es, como pocas veces hemos visto, creo yo, todos están, no sé si todos estamos de acuerdo o no, un ambiente sumamente negativo. O sea, hay como pocas veces 70% de economía peor, la inseguridad, es decir, como pocas veces he visto un ambiente tan negativo, gacho. Y lo que me parece muy sorprendente, unas preferencias tampoco radicalmente distintas a lo que ha sido la votación histórica para el partido en el poder, ni siquiera para el PRI, en las elecciones intermedias, ¿no? O sea, ahí es donde puedes ver, bueno, entonces podría yo suponer que no hay un traslado directo de esta percepción tan negativa, o podría suponer que todavía no hay un traslado tan importante. Y eso ya me distraje, ¿no? Sí, no, pero donde sí se refleja, digo, hablamos de que las preferencias se parecen mucho a 2012, pero en realidad el porcentaje de votos que están llevando los llamados partidos emergentes es algo inédito. Digo, estamos registrando 25-30%. Yo me refería a 9, ¿eh? Yo me refería al 2009. Yo me refería a 9, porque hay que comparar las No, por eso fue 18-19% de que tuvieron los partidos emergentes en 2009. Para aclarar, era 9. Andamos en 30. Lo que hay que comparar es contra las intermedias, nada más, ¿no? O sea, bueno, antes de irnos al... Sí, hay un ambiente muy negativo. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué rápido tienen algo que agregar a esto? La negatividad. La negatividad. Sí, digo que es interesante, porque cuando ves a algunos activistas que dicen que hay que no salir a votar, anular el voto, es muy interesante, porque lo que eso va a fortalecer es a los partidos grandes. Claro. Cuando hablas de la conciencia del estado de ánimo, ¿no? En el extremo sería baja participación, que yo más bien vería enojo. O sea, vería una buena razón por la cual Morena va a crecer.